dinero para viajes, para asesoramiento, para campañas, para... Bueno, parece que es un informe bastante completo al que he tenido acceso el país. Estan preguntant per la malversació. La portada del periódico. Bueno, en primer lugar, sigo diciendo lo mismo. El gobierno español, en informes y en sede parlamentaria, no una sino dos veces, certificó que no había ni un solo euro público destinado al referéndum. Quiero recordar que la economía, las finanzas de mi gobierno estuvo bajo vigilancia estricta del Ministerio de Hacienda. Me parece bastante inconcebible que bajo el control tan estricto de una gente que creo que son profesionales se pudieran desviar de esa forma tantos millones de euros. También quiero decirle que todos esos datos están contestados formalmente ya. Pero en cualquier caso también quiero recordar que en lo que concierne a mi caso aquí en Alemania, quiero recordar que se llegaron a barajar hasta 3 cantidades diferentes de lo presunto malversado, con lo cual muy fiables todos esos datos no son. Pero en cualquier caso, estamos ante el mismo uso de instituciones del Estado, como ya se demostró el 9 de noviembre, para usos políticos, para persecución política. No se ha probado nada, porque no hay nada a probar en lo que llevamos de juicio, ni de la violencia, ni de la malversación, y esto no va a cambiar, aunque digan lo contrario en el Tribunal de Cuentas, que ya nos tienen acostumbrados, por otra parte, con el precedente del 9N, a ser muy arbitrarios en sus decisiones. No sé si vos querías añadir algo en ese sentido. Sí, perdona, iba a añadir una cosa. No deja de sorprender que hoy sea noticia justo cuando se cumple un año, porque ese informe de la Fiscalía fue contestado hace ya semanas por parte de la defensa del señor Puigdemont y por parte de la Generalitat. Sorprende un poco que justo todos los medios lo saquen hoy, algo que no es nuevo y que está perfectamente documentado, ¿no? Y esas informaciones efectuadas en sede parlamentaria han sido ratificadas en sede judicial bajo juramento por el entonces ministro de Hacienda y por el número 2 del Ministerio hace pocas semanas. ¿Més preguntes? Seria possible que ens expliqués en quin estat ens trobem pel que fa a la qüestió de la immunitat en el cas que vostè aconsegueixi un escó al Parlament Europeu? És a dir, És el nostre company Oriol Serra preguntant sobre la immunitat parlamentària. Yo creo que llevamos mucho tiempo demostrando que no improvisamos, estamos absolutamente seguros. Miri, fa un any, jo li suggereixo que fa un any que recullin les hemeroteques de fa un any, que recullin les tertúlies de fa un any, que mirin els comentaris dels fins analistes de fa un any. La conclusió era unànime. Danke, deien les portades. Llaços de la bandera alemanya i la bandera espanyola, gent que es donava la mà per dir gràcies, ja donaven per fet una cosa que estava per veure. Bé, doncs, crec que la història ens ha donat la raó i que quan ens hem disposat, sigui en relació al cas que em va afectar fa un any, sigui en relació a la demanda civil presentada per Llarena, sigui en relació a la immunitat, sabem el que fem. I en qualsevol cas, recordar una altra cosa que sembla que la gent oblida. Igual com la decisió d'Alemanya va depenia d'uns jutges independents i no d'un govern, amic o no, el senyor Rajoy en aquell moment, d'uns jutges independents, la decisió europea depèn del Parlament Europeu i del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Aquest partit no jugarà al Bernabéu amb l'àrbit comprat. Aquest partit es jugarà a Europa, amb àrbits independents. Si ho deixem? Sí. ¿Qué parte? La pregunta concretamente, en mi caso sería, si usted es elegido por su partido como diputado europeo, ¿va usted a ir a España, a Madrid, a recoger su acta de diputado, o tiene suficientes informaciones como para plantearse quedarse en Bruselas y tomar posesión allí de este cargo, que es un cargo, digamos, de circunscripción no europea, sino circunscripción española? Bueno, quiero recordar que son elecciones europeas convocadas por el Parlamento Europeo. No están convocadas por el Gobierno de España, sino por el Parlamento Europeo, que vienen regidas por el reglamento del Parlamento Europeo, que es muy explícito. No admite ninguna duda al respecto. Claro que voy, si los resultados me permiten tener suficientes votos para ser eurodiputado, claro que voy a tener un acta de diputado. Y así como hace un año todos los medios españoles celebraban, ya anticipaban el resultado de mi detención con una entrega segura
con una colaboración incluso política entre gobiernos, y se equivocaron. Yo sugiero a todos los oyentes, lectores, que vayan a recuperar en la hemeroteca las portadas, los análisis, las tertulias, los expertos que vaticinaban toda una serie de cosas, así como pues hace un año esto fue así, esto va a ser así también en Europa. Y cuando planteamos hace un año nuestra defensa, cuando luego decidimos emprender la demanda civil contra el juez Llarena, cuando decidimos defender nuestras opciones en Europa, lo hacemos sobre argumentos y bases muy sólidas, no sobre intenciones, como hace un año mucha gente presagiaba de lo que iba a pasar aquí. Merci, va. ¿A Madrid o a Barcelona? Hem d'acabar. La última pregunta. ¿Iría usted a Barcelona o a Madrid a recoger su acta de diputado? El acta de diputado la da el Parlamento Europeo, que es el que rige en su reglamento, no sé el artículo cuál es el 3.1, y dice que los gobiernos, los Estados miembros van a comunicar el resultado de las elecciones. La pregunta es, ¿va a comunicar el gobierno de España los resultados de las elecciones europeas, sí o no? Si las comunica y cumple con el reglamento europeo, yo soy diputado y tengo inmunidad. Vale, gràcies. Thank you. Doncs estan donant per acabada aquesta roda de premsa. Com vèiem, havien passat hores davant d'aquesta façana de la